Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase con apasionadas por la costura. En nuestra clase anterior nosotros estuvimos trabajando una clasecita de repaso donde dejamos lista nuestra plantilla base completamente plana, sin pinzas en ninguna parte, para empezar a trabajar futuros proyectos. Esta plantilla que voy a utilizar el día de hoy es la plantilla para tejido plano, para tejido rígido. Llámese tejido plano o rígido, toda aquella tela que no estira hacia ninguno de sus lados. Para ello hemos realizado esta plantilla. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que la tela en la que voy a trabajar el día de hoy tiene buena elasticidad. ¿Por qué? Porque es una blusa, un blusoncito que yo quiero que me quede sueltico, que me quede fresco, que me quede armonioso. No quiero que me quede forrado al cuerpo. Por esa razón me voy a atrever a trabajar un tejido elástico con un patrón para tejido plano o tejido completamente rígido, porque quiero esa comodidad en mi cuerpo, porque quiero esa armonía, que me quede sueltico, pero que no me quede grande, que no me quede mal hormado, sino que quede suelto, pero quede bien puestecito en nuestra silueta, ¿ok? Entonces, tenemos 30 centímetros de tela Reed. Yo tengo una tela que tiene los canales bien delgaditos, digamos que me gustó muchísimo. Y por este lado yo tengo 1 metro con 30 centímetros y esto es una franela 100% algodón y miren, tiene elasticidad. Ahora, si tienes la franela para la blusa y no tiene elasticidad, la puedes usar, está perfecta. Lo que sí debe tener elasticidad es el Reed, porque es el que vamos a utilizar para el cuello y para los puños. Así que si tú deseas aprender de qué manera yo voy a trabajar este bonito proyecto, yo te voy a invitar a que me acompañes hasta el final de este video. Ya nos vemos. Lo primero que vamos a hacer es calcar nuestra plantilla. Cuando llegamos al talle, vamos a decidir si lo queremos hasta el talle. Entiéndase que cuando digo talle me estoy refiriendo a la cintura o si lo quiero largo. En mi caso, yo quiero que me quede largo, entonces le voy a dar su largo hasta la altura de cadera. Si yo quiero que me quede un poco más corto entre la altura de la cadera y un poco más largo que el talle, entonces a partir del talle le voy a dar el largo deseado. No voy a marcar las pinzas porque no las voy a confeccionar en la tela y tampoco las voy a utilizar. Sin embargo, debo de tenerlas en cuenta. Debo de saber que estos 3 centímetros de holgura están allí para la comodidad de mi prenda. Quiero alargar un poco más el hombro, entonces para ello le voy a dar
1,5 centímetros hacia afuera. En este lado me voy a adentrar 1,5 y en el escote me voy a subir 2 centímetros. Y lo marco de esta manera. Voy a marcar mi línea de talle o de cintura. Y aquí voy a marcar escuadrando, miren ustedes, guiada con la basecita de la sisa, que me quede completamente recta para darle una mejor armonía. Voy a marcar de esta manera. Ya tengo la parte de mi delantero. Ahora vamos a tomar el recorrido de la sisa y vamos a guardar este valor porque lo vamos a necesitar para trabajar nuestra manga. Ya tenemos la transformación del delantero. Vamos a realizar la transformación en el posterior. Al igual que como lo hicimos en nuestra plantilla delantera, aquí yo estoy ya plasmando mi posterior en la tela. Voy a marcar el talle, no voy a marcar la pinza porque no la voy a ocupar. Lo que voy a hacer es escuadrar de esta manera para retirar este pequeño asentamiento que yo he realizado a propósito en mi plantilla base con el fin de entallar un poco en la cintura. Como estamos hablando de un blusón que nos va a quedar suelto, nos va a quedar armonioso, entonces yo lo voy a hacer con el posterior en centro doble. Al igual que en el delantero, voy a correr 1,5 centímetros en este lado y aquí, en vez de subir, voy a bajar 1,5 centímetros. Voy a medir el hombro posterior y voy a rectificar que estén iguales. Tenemos 13. Están perfectos, nuestros costados están perfectos. Aquí lo que voy a hacer es unir con una línea completamente recta y en este lado voy a bajar 2 centímetros y lo voy a traer por la parte más recta de mi regla de cadera. Bueno, importantísimo, regla T para trabajar la consigues en cualquier papelería. Regla de cadera, miren ustedes la forma de esta regla tan bella. La consiguen a través de nuestro blog de Apasionadas por la Costura. Ya tenemos las dos plantillas, ya tenemos la medida del recorrido de la sisa. Vamos a tomar la medida del recorrido de ambos escotes de cuello. Vamos a despiezar y acá viene la pregunta del millón.
necesitamos dar centímetro de costura. En mi caso no lo voy a hacer porque estoy trabajando con un tejido elástico sobre un básico plano normal que no tiene reducción, y por ser un tejido elástico el que yo estoy trabajando, lo voy a filetear con mi máquina fileteadora de 4 hilos. Si usted lo va a hacer con costura recta o con máquina fileteadora de 5 hilos, entonces dele el centímetro de costura. Las que lo vayan a hacer con su máquina fileteadora de 4 hilos y con un tejido elástico, no le den costura. Si su tejido, el que usted va a trabajar, es completamente rígido, es una franela rígida, entonces dele centímetro de costura, por favor, a todos los contornos. Ahora sí, acompáñenme a despiezar. Bueno, con la medida del escote del recorrido de las mangas vamos a marcar la medida que conocemos como medida de bocamanga. Más el largo total. Si esa es la tablita para trabajar la manga. Yo tengo una tablita, la puedes descargar aquí en la lista, en la cajita de descripción del video. Damos el largo total y cerramos. Tomamos la mitad. Aquí voy a hacer una pequeña rectificación. Se me corren las medidas un poquito por el grosor del marcador. Acá tomamos la mitad. La mitad. La mitad. Bajamos una medida que se llama altura de copa. Ustedes la manga la van a realizar con el mismo proceso que yo estoy trabajando aquí, pero con las medidas que van a encontrar ustedes en la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos, yo corro una basecita de 2, como una camita. Aquí voy a dar una altura de codo para direccionarme mejor. Aquí voy a escuadrar. Acá voy a dar 10 centímetros de ancho a cada lado y voy a marcar con una línea completamente recta. Voy a subir el ancho que deseo darle a mi puño. En este caso quiero que me quede ancho, lo voy a hacer de 7. Y voy a escuadrar de esta manera, y aquí también voy a escuadrar.
Listo, este será el puño. Ahora voy a tomar la mitad, luego la mitad y luego la mitad. Y en este lado hasta allí. Este será el posterior. Bien, aquí voy a dar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, me recuesto y bajo. Me recuesto y bajo. Bien, vamos a despiezar. No voy a dar costura tampoco a la manga. Ya tenemos el puño es una pieza que sale con centro doble y al puño sí le voy a dar 1 centímetro de costura y al bajo también le voy a dar 1 centímetro de costura, al resto de la manga no. Recuerden descargar la tabla, la medida de altura de copa y la altura de codo, bien, para que encuentren los contornos del puño, porque lo que es la medida de la bocamanga es una medida que única y exclusivamente sale de la medida de la bocamanga de la blusa. Tenemos un proyecto de 1, 2, 3, 4 piezas. Vámonos entonces de una vez a cortar en la tela. Ubicamos los derechos de la tela encontrados, eso quiere decir que vamos a cortar por la parte del revés, siempre hacia el ancho de la tela, por favor. Igual como lo vamos a hacer en delantero, lo vamos a hacer en la parte posterior. Tal cual como lo hago aquí, lo hago en el posterior. Corto. Organizamos bien bonita nuestra tela para cortar lo que será nuestra manga. Siempre organizando muy bien nuestros patrones. Para cortar los puños también lo voy a hacer hacia el ancho. Antes de cortar voy a medir el puño. Yo quiero que me quede exactamente de 20, así que voy a hacer una rectificación. 10, 10, y escuadro. Voy a retirar.
Él debe de salir con centro doble. Doblo la tela hacia el ancho. Este es el lado que más estira. Me corro de estos punticos que tiene la tela por este lado, de ese orillo que no me sirve. Y dando 1 centímetro exactico de costura voy a cortar a ras. Abro la pieza, no me cabe al otro lado. Tomo el espacio donde me quede perfecta, donde no me haga falta tela, donde me calce exacto y corto. Ya tenemos listo el puño. Para el cuello voy a escuadrar. Siempre escuadrando. Para tomar la medida del recorrido de mi cuello. Debes de sumar el recorrido del cuello por el ancho que tú quieres que te quede. En este caso, yo quiero que me quede de 2. Voy a darle 4 centímetros de ancho. No quiero que me quede tan ancho ni tan angosto. ¿Qué vamos a hacer para que no nos quede tirante? Vamos a tomar el recorrido total de los cuellos y lo multiplicamos por 2. Por ejemplo, el recorrido total de mi cuello fueron 40 centímetros. El recorrido total fueron 40 centímetros. Yo quité 5 centímetros y dejé 1 de costura. Al doblar y al pegarlo me va a quedar de esta manera, más o menos me va a quedar más o menos de 1 centímetro de ancho. ¿Listo? Si lo quieres más ancho, igual, entonces en vez de haberle dado el valor que yo le di de ancho, que yo le di 4 centímetros, entonces le vas a dar el ancho que tú quieras. Bien, ahora sí, acompáñenme entonces a la confección. Bueno, la confección es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro delantero de la siguiente manera. Abrir nuestro posterior.
vamos a cerrar hombros y costados completamente. Entonces, tomamos nuestra camisa con los derechos encontrados, derecho con derecho, lo hacemos igual al otro lado. A veces estas telas tienden como a enroscarse un poquito, pero uno con calmita vuelve otra vez y las acomoda. Miren ustedes. Después de cerrar hombros, nos venimos a los costados. Miren, la confección de esta prenda es muy facilita. Miren, hemos logrado que por ser a rayas, las rayitas nos casen. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta desde el momento en que iniciamos el corte, ¿verdad? Y cuando vayamos a hacer la confección también vamos a hacer que las rayitas coincidan. Esto lo hacemos muy amorosamente, sin estirar la tela. Ahora vamos a tomar la manga, la doblamos y vamos a pasar costura. Lo vamos a hacer igualitito en ambas mangas. Ya tenemos los puños. Vamos a doblar de esta manera para que nos queden listísimos para montarlos en nuestra manga. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la manga por el derecho, tenemos el puño, vamos a tomar pasándolo por dentro de la manga, ubicando costura con costura que coincida. Lo vamos a traer a la máquina, y si usted desconfía que de pronto se le vaya a mover la costura, puede hilvanar con agujita casera sueltica
antes de hacer este proceso. Organiza bien el puño, estira el puño, no la manga, y pasa costura. Estiras el puño, no la manga, y pasas costura. Organizas bien bonito y pasas costura. Mira, de esta manera nos debe de quedar exactica la costura en la manga y así nos debe quedar nuestro puño limpio, completamente limpio. Bien, hacemos lo mismo con la otra manga y ya nos vemos para que me acompañes a pegar el cuello. Mira lo lindo, lo bello que se ven los puños de nuestro proyecto. Bueno, ya tenemos nuestras mangas listas. Ahorita lo que vamos a hacer es confeccionar nuestro cuello. Miren que está completamente cerrado. Tomamos nuestro cuello, vamos a voltear por el lado del revés. Para que me quede limpio lo voy a hacer por el lado del costado, ubicando las costuras de esta manera, y bien allí donde está la costura voy a ubicar la costura de mi cuello, y al otro lado donde tengo los piquetes lo voy a ubicar con el otro costado y me voy a venir pasando costura alrededor. Lo último que voy a hacer es pegar las mangas a la blusa y coger el dobladillo. Listo. Costura con costura. Piquete con costura. Estiro el cuello, el sesgo. Lo que nunca voy a estirar es la camiseta. La blusa no la estiro. Estiro el cuello, la camiseta la dejo completamente reposada. De nuevo, estiro el cuello. La camiseta queda reposadita. Bueno, entonces habíamos dicho que la manga tiene un delantero y un posterior. Donde yo ubiqué el piquete es la parte de mi posterior. Entonces ubico el posterior. Y voy a ubicar la manga por dentro. Ubicando costura con costura. Siempre, siempre. Voy a poner un alfilercito aquí. Reviso que el piquete, que indica que es la parte posterior, me quede preciso.
Reviso el piquete del centro frente, que me quede preciso con la costura del hombro. Organizo y una vez tengo bien organizada mi manga, entonces ahora sí voy a pasar costura y de último damos dobladillo y terminamos nuestro proyecto. Este mismo proceso lo realizamos en la otra manga y pasamos a coger nuestro dobladillo para terminar este bonito proyecto. Vamos a coger dobladillo. Este dobladillo lo puedes coger con tu máquina familiar en zigzag, si lo deseas, o si tienes esta máquina collarín casera también lo puedes hacer.